Hola, muy buenos días a todos. Estamos pendientes en los próximos minutos de hacer conexiones vía unidad móvil con Vicente Turcios y Jenny Santos, porque hoy comienzan las pruebas de confianza. Precisamente los 40 postulantes, los primeros 40 postulantes de los 200 que hay, que fueron nominados y otros que se autopropusieron para la Corte Suprema de Justicia, comienzan hoy este proceso de las pruebas de confianza. Hoy son las psicométricas. Y entonces vamos a tener reacciones tanto de miembros de la Junta Nominadora como de los postulantes. Las pruebas se van a hacer en un edificio de las Fuerzas Armadas, donde se le hacen a los jueces y a personal del Poder Judicial, mientras que la sociedad civil está reunida con el Pleno de la Junta Nominadora en un hotel de la capital. Tendremos esas conexiones. Uno de los integrantes de la Junta Nominadora no podrá estar en el hotel, pero sí en directo desde San Pedro Sula. Me refiero a don Santiago Ruiz. Él, junto a don Emín Barjún, son los representantes de la empresa privada ante la Junta Nominadora. Don Santiago como propietario y don Emín Barjún como suplente. Aquí tendré a don Olvan Valladares y a otros profesionales del derecho. Pero en principio, porque este tema ha generado mucha controversia, voy a escuchar la opinión jurídica del abogado Marlon Duarte en relación a esta ley. ¿Cómo se llama la ley? Textualmente, abogado Marlon Duarte. Se llama Ley de Privación de Dominio del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. Ley de privación de dominio. De bienes de origen ilícito. De bienes de origen ilícito. Grábeselo. Ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Algunos consideran que es injusta por lo que ha sucedido con el Grupo Continental. Otros son del criterio que el espíritu de esta ley justamente es disuadir al lavado de activos y narcotráfico. Pero bien, él me ha pedido espacio para expresar su opinión jurídica sobre esta ley de privación de dominio, y antes de iniciar el tema central de estas pruebas de confianza que comienzan hoy a practicarles a los postulantes a la Corte Suprema de Justicia, vamos a escucharlo. Abogado Duarte. Muy buenos días al pueblo hondureño, muy buenos días, Renato, por esta oportunidad. Obviamente existen muchos colegas pendientes de este tipo de programas. Evidentemente, desde un inicio que esta ley sobre privación de dominio de bienes de origen ilícito, que entró en vigencia en el año 2010, se presentaron una serie de recursos en contra de esta ley, en virtud que la mayoría de los colegas litigantes en los juzgados de la República considerábamos en ese momento que la misma era tentativa en contra de la Constitución. Y es paradójico, porque la misma ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito establece en uno de sus artículos que está amparada bajo protección de garantías constitucionales. Y ayer usted tenía dos invitados que tenían un criterio muy objetivo, muy claro en cuanto a la aplicación de esta ley. Y me llama la atención el hecho que la finalidad estricta de esta ley establece lograr la legítima protección del interés público en beneficio de la sociedad, el bien común y la buena fe. En este entendido, en relación a lo que le está pasando al Grupo Continental, y no sobre todo a la familia Continental, sino el apellido Rosenthal Oliva, Rosenthal Hidalgo, Rosenthal Cuello, es un hecho notorio porque todo el mundo conoce este tipo de acciones. Están incluyendo acciones estrictamente solo por el hecho de tener este apellido o el nombre Continental. Imagínense alguna pulpería que se llame Continental, evidentemente, solo por ese hecho harían el aseguramiento de este bien. En ese orden de ideas, esta ley, obviamente garantizando
derechos constitucionales, como usted decía ayer, que fue creada en ese momento de acuerdo al momento histórico, social que se estaba viviendo. No hay que desconocer que efectivamente se han bajado el índice de homicidios, como lo decía muy bien usted ayer, pero me llama la atención un hecho muy importante y quiero ser breve en esto. El presidente de la República, si más no recuerdo, en fecha 13 de octubre del presente año, en conferencia de prensa, él manifestó que efectivamente los 11.000 puestos de trabajo, ¿verdad?, en atención a la protección del interés público que establece el artículo 1 de la Ley sobre privación de dominio, se mantendrían los puestos de trabajo en estas empresas. Es importante establecer que, por ejemplo, haciendo un análisis que obviamente los financistas saben más que nosotros como abogados, el Producto Interno Bruto de Honduras, este tipo de empresas como son los de los Rosenthal, equivale al 5.4%. Esto quiere decir que cada 5 hondureños dependen de esas empresas. De cada 100 hondureños, 5 dependen del funcionamiento de estas empresas. Porque no solo se trata, Renato, de los 11.000 empleos directos que ostenta este grupo, sino de casi 40.000, 50.000 personas que dependen de manera directa de los sueldos de estas personas. Y no me explico yo que si bajamos ese 5.4 del Producto Interno Bruto, ¿qué va a pasar? O sea, la economía obviamente... Sí, pero ahí estamos hablando de otro tema. Obviamente ahí estamos hablando de otro tema. Sí, ese es un parámetro antes de entrar a la introducción estrictamente de la aplicación de la ley y por qué decimos que esta ley es inconstitucional. He encontrado en el análisis jurídico que hemos hecho que en esta ley, por ejemplo, el artículo 76 garantiza el derecho al honor, el derecho a la intimidad familiar y el derecho a la propia imagen. Esta ley, en el artículo, exactamente en el artículo... Mientras usted lo busca, me llegan mensajes y un hondureño me dice, la ley Kimping consiste en que cuando un empresario se mete a lavar activos en una de sus empresas, entonces se le quitan todas las empresas que tenga. De eso se trata, de que el castigo patrimonial sea lo suficientemente severo como para que no vuelva a ayudarle al narcotráfico. Yo no sé por qué a los hondureños les cuesta entender el espíritu de esta ley. Además, recuerden, las leyes no se discuten, simplemente se cumplen. No tengo identificado el nombre de esta persona, pero en este momento bloqueo el número y aquí está el mensaje para que vea usted que me acaba de llegar este otro pensamiento que sobre esta situación de la privación de dominios se está discutiendo en el país. Ok, estábamos hablando del artículo 76 que garantiza el derecho a la intimidad. Esta ley en uno de esos artículos establece que aquí se suspende, por ejemplo, el derecho que tiene el profesional del derecho, el derecho que tiene el profesional de la arquitectura, de la medicina, de no guardar el secreto profesional. Este es uno de los artículos que se violenta porque dice que se suspende ese derecho. Entonces, obviamente está en contraposición a la Constitución de la República establecido en el artículo 76. De igual manera, Renato, estábamos hablando ayer de lo que es el principio de inocencia. Obviamente desde que usted viene, y no se trata de un año que a usted le aseguran los bienes, se trata de casi 3 años, porque la Fiscalía, el Ministerio Público, tiene la facultad de solicitarle al juez un año más de extensión de este proceso. No me imagino una empresa que funcione parada su funcionamiento total durante 2 años, aparte de los recursos que esto lleva otro año más, el recurso de apelación, el recurso de reposición ante la Corte de Apelaciones. Entonces, desde el momento que a usted le aseguran sus bienes y lo despojan, automáticamente a usted le están imponiendo una pena anticipada y lo están violentando en cuanto al artículo 6 de la licitud, porque aquí se le presume que usted, su actividad o sus bienes son un producto de actividades ilícitas y contraviene lo establecido en el artículo 89, el artículo 90 de la Constitución de la República. Y también el 90, que dice que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad ante autoridad competente. Siguiendo ese análisis, ya vamos 3 violaciones a las garantías constitucionales que la misma ley establece. El artículo 96 dice
y volvemos a lo primordial de la ley de privación de dominio, establece que la ley no tiene efecto retroactivo y que la retroactividad solo se establece en materia penal cuando favorece al imputado. Esta ley tiene una palabra que... Esta ley establece lo que llaman ellos retrospectividad. Y si usted, que ya sabemos tiene una vasta experiencia en los medios, nosotros sabemos que la retrospectiva es el conjunto de hechos que ya pasaron, hablando de televisión, y que al final del año hacen un recuento de estos actos que ya pasaron. Y ese es el espíritu de la retrospectividad. Y la retrospectividad nada más es que es un conjunto de leyes que se encuentran en vigencia en un momento y se aplican en ese momento. No se pueden aplicar retrospectivamente leyes en hechos que ya pasaron. Le voy a poner un ejemplo de la retrospectividad. Usted cuando firme un contrato con un banco, le ponen una cláusula de flexibilidad de los intereses de acuerdo al momento de inflación que se viva. Entonces ahí se aplica la retrospectividad. O sea, de adelante, o sea, para adelante. Ya por los hechos que ya ocurrieron, usted no le puede aplicar la retrospectividad. Pero aquí están haciendo este análisis del artículo 80 de esta ley de privación de dominio en el interés que a usted le puedan aplicar la ley por hechos que ya pasaron, cuando la Constitución establece que no se puede aplicar la ley de manera retroactiva en el artículo 96 de la Constitución de la República. De igual manera, el hecho que usted le puedan despojar de sus bienes, por ejemplo, bienes fungibles, en este caso llámese ganado, llámese vehículos, el Estado los puede vender y automáticamente contraviene a lo establecido en el artículo 97 que dice: nadie podrá ser condenado a penas infames, proscriptivas o confiscatorias. Entonces, y después resarcirlo si el imputado vence al Estado con lo que lo acusa. Pero le voy a decir una cosa, Renato. Pero ya la empresa, los bienes se han deteriorado. No, igual que los vehículos. No, aquí estamos claros en algo, abogado Marlon Duarte. Esta ley es dura. Y como usted dice, viola principios constitucionales. Pero lo importante es que la misma ley le dice a usted, esta misma ley de privación de dominio le dice a usted que se respetarán garantías constitucionales. Pero mientras la Constitución no haya sido reformada y por lo menos diga, los legisladores dijesen, se suprimen los derechos y garantías constitucionales en aplicación de la ley, pero ninguna ley secundaria puede estar encima de la Constitución de la República. Pero aquí hubo debate cuando se aprobó en el Congreso esa ley. Hubo debate. Ahora, los mismos diputados que votaron, que usted tuvo ayer aquí, establecen que efectivamente se están violentando garantías constitucionales. El momento histórico donde fue aprobada esta ley es totalmente distinto ahora. O sea, en este momento, las acciones realizadas, yo me parece que no están realizando bien el mandado que les dijo el presidente. El presidente dijo, mantengamos los puestos de trabajo. Y si usted no mantiene los puestos de trabajo, obviamente esta ley lo que está pasando es confiscando bienes, es una ley confiscatoria y obviamente aplicando un artículo de retroactivo porque establece, por ejemplo, en el caso de los Rosenthal, la OFAC establecía del 2004 en adelante. Y si usted se fija, están asegurando empresas y bienes que son inclusive desde el 60, 50, por ejemplo. Me llama la atención la vivienda del señor Jaime Rosenthal, que es un hecho conocido, que es de 1970. Entonces me pregunto yo, o sea, estas personas cuando no existía ni siquiera la ley de lavado de activos, no siquiera existía la ley de privación de dominio, ¿cómo es que estas personas tenían una actividad ilícita en aquel momento para poder iniciar? Porque establece la ley el inicio, el origen de los bienes. Porque dice aquí, inclusive la misma ley establece bienes de origen ilícito. Y nos preguntamos, ¿el origen ilícito de estos empresarios se puede enfrascar en esta ley? Esa es la pregunta del siglo. Porque si la OFAC habla del 2004 para acá, nos preguntamos por qué aseguraron bienes que ni siquiera están siendo investigados en Estados Unidos. Ese es el punto más relevante de lo que está pasando con el Grupo Continental. Todos sabemos que esta ley es dura. Y cuando uno la analiza, llega a la conclusión que se violan algunos principios. Pero por eso recordaba yo ayer en qué momento coyuntural del país se aprobó esa ley. Y yo digo, ¿por qué no hubo el suficiente debate? Mire que ayer me contaban los mismos diputados que vinieron, que hasta el mismo Yanni Rosenthal, que era diputado en ese tiempo, aprobó esta ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Ahora,
Lo que siento es que en el Congreso no midieron los alcances de esa ley. ¿Hasta dónde y qué intereses tocaría esa ley? ¿Y qué intereses tocaría esa ley? ¿Qué corresponde hacer ahora? Porque partamos de una premisa, dicen los expertos, que si hay cosas que le temen las personas dedicadas al tráfico y lavado de activos es ir a parar a una cárcel de Estados Unidos o que les quiten sus bienes. Que les quiten sus bienes. Y fue en ese espíritu que entiendo yo, porque moderé muchos debates, que el Congreso aprobó esa ley para disuadir a los lavadores de activos y disuadir a las personas dedicadas al tráfico de drogas. Entonces me pregunto, ¿por qué en ese momento no hubo reacción en el Congreso? Si esa ley la aprobaron casi por unanimidad. Prácticamente votaron 128 diputados, no todos, pero anduvo la votación arriba de los 120. No midieron el alcance de esa ley. Ahora, ya se han asegurado bienes. El debate no se produjo sino hasta ahora, porque claro, es una familia muy conocida en el país, con mucha influencia política, es una de las familias más ricas del país. Pero el debate no imperó en aquel tiempo por la coyuntura que vivía Honduras. ¿Qué hacer ahora? Porque esa es la gran pregunta. ¿Qué hacer ahora para asegurar, pero sin afectar las unidades productivas? Esa pregunta es básica. ¿Qué hacer para asegurar siempre, porque no podemos perder el espíritu de disuadir el lavado de activos y el tráfico ilícito de drogas, pero evitar que esas unidades productivas se deterioren y que esas empresas desaparezcan en cualquier momento? Claro, Renato, el artículo 40 de esta ley, o sea, usted maneja la situación de que efectivamente en el momento político, histórico y social, que efectivamente fue esta ley consensuada en el Congreso Nacional, establecía que efectivamente tendría que ser dura contra este tipo de delitos. Obviamente, el artículo 40 de esta ley, en el último renglón, establece que los derechos, tendrá que proteger los derechos constitucionales que la República establece. Pero estos derechos constitucionales están vigentes en la Constitución. Claro. O sea, no podemos nosotros combatir un delito violentando derechos y garantías fundamentales. O sea, si a mí me hubiesen dicho como profesional del derecho, esta ley de privación de dominio va a suprimir estos derechos y garantías constitucionales, yo no estuviera sentado aquí, porque efectivamente la ley cumple con lo que establece la Constitución de la República. Usted me dice a mí qué hacer. Obviamente nosotros tenemos una ley de privación de dominio que solo 3 países lo tienen, que es Colombia, su génesis, Honduras y Guatemala. Y le voy a decir qué es lo que se puede hacer, según mi opinión. Pero en un ratito, no en este momento, ya, en otro momento del programa, pero siempre en este programa. Me va a decir cuál es su opinión, qué debe hacerse, porque estamos claros que le aseguren un bien, como ha ocurrido en este momento, sin haber sido vencido en juicio o sin tener alguna acusación en el país. Uno dice, ¿y esto qué es? Uno se pregunta, ¿y esto qué es? Es que se violenta el principio de inocencia. Claro, pero en el momento que se aprobó esta ley nos dijeron necesitamos medidas drásticas y heroicas para disuadir el lavado de activos y el narcotráfico. Y nadie dijo nada. Nadie dijo, eso viola el principio de inocencia, porque estábamos asustados con el narcotráfico hace unos 5 o 6 años. Y seguimos. Estábamos asustados con los índices de homicidios de 86 por 100,000 habitantes. Casi nadie movió la lengua para expresarse en contra de esta ley cuando la aprobaron. Sí, esta ley es nefasta y obviamente tiene poderes omnipotentes a personas y discrecionalidad total. O sea, usted lo destruyen en 5 días. O sea, un grupo económico que se está destruyendo en 5 días. ¿Sí? En 5 días. ¿Por qué? Porque la misma ley establece en el artículo 37 la revocación de las medidas solo la puede realizar la persona que lo solicitó ante el juez competente, en este caso el Ministerio Público. La pregunta ahora, y este debate va a seguir, ¿pudo haberse evitado el deterioro de todas las empresas de los Rosenthal aquí en el país, habiéndose asegurado? Sí se pudo evitar. Es decir, que siguieran prósperas como unidades productivas, pero aseguradas, que no se pudieran traspasar, que no se pudieran vender. Yo creo que ahí es donde debemos también enfocar mucho el debate, porque un país como Honduras, que tiene un desempleo enorme, y que empresas que están produciendo de la noche a la mañana por estas circunstancias,
prácticamente estén a punto de desaparecer, privando de un empleo a miles de hondureños que tanto se necesita, es como para ponerse a cranear. ¿Cómo podemos mantener el espíritu de esa ley para disuadir el tráfico, para disuadir el lavado de activos, pero sin afectar la producción de esas unidades? Ya me tendrá la respuesta, solo estoy planteando insumos. Don Olvan Valladares, usted no viene para este tema, pero don Renato Pérez, usted es un hombre me encanta fascinante. Y así miro a don Santiago Ruiz en San Pedro Sula también. Así lo miro, pendiente. Don Santiago, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Renato, por la invitación y un saludo a don Olvan Valladares y al abogado Duarte. Es muy interesante siempre estar en su programa para tocar temas de actualidad nacional. Muchas gracias. Mientras me corrigen el audio, que lo queremos a la perfección desde San Pedro Sula, sin el menor ruido ni distracción posible. Voy con Ramón Matute, porque ya están ingresando los abogados notarios que practicarán hoy las primeras pruebas psicométricas de los 200 que se postulan a la Corte Suprema de Justicia, ser magistrados de la Corte Suprema. Periodista don Ramón Matute, buenos días. Bien, en esta mañana, cuando en las instalaciones del Instituto de Previsión Militar en el tercer nivel ya están ingresando los profesionales del derecho. Es un grupo de 40 profesionales del derecho que hoy se someten a las pruebas psicométricas. Mañana tengo entendido que otro grupo de 40 se someten a las pruebas del polígrafo, y el día viernes, Renato, otro grupo de 40 se somete a las pruebas médicas y a las pruebas socioeconómicas. Se tiene entendido, de acuerdo a lo que nos han dicho acá, que el día martes concluyen estas pruebas de confianza. Quiero confirmarle que a esta hora, al menos unos 25 profesionales del derecho ya han ingresado acá a las instalaciones del IPM. Caras muy conocidas, como por ejemplo ex magistrados. En el caso de Manuel Enrique Alvarado, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ha hecho su ingreso acá a hacer las pruebas de confianza. El actual miembro de la Junta de la Judicatura, el abogado Celino Aguilera, también está acá. El abogado Juan Carlos Barrientos, el abogado Valle, un ex magistrado también suplente de la Corte Suprema de Justicia en su momento. Han ingresado varios profesionales del derecho acá, Renato, a iniciar estas pruebas de confianza, que son las pruebas psicométricas este día acá en el Instituto de Previsión Militar en esta mañana. Son un total de 40, repito, que inician hoy, pero en otro sector de la capital. En uno de los hoteles capitalinos en estos momentos están reunidos los miembros de la Junta Nominadora con las personas de la sociedad civil, tratando otros temas, por supuesto, siempre relacionados con la selección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Son 200 aspirantes, Renato, que aspiran a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 40 de ellos por día están haciendo estas pruebas de confianza. Posteriormente, esta Junta Nominadora va a tomar en cuenta todas estas pruebas, todos estos análisis, para poder determinar la nómina final de 45, para poderlo enviar al Congreso Nacional de la República. Hay que recordar también al pueblo hondureño que anoche se aprobó en la Cámara Legislativa la prórroga de sesiones en el hemiciclo para que éstas se extendieran hasta el día 24 de enero del 2016. Y sin duda alguna va a ser esa fecha, esa noche o esa mañana, que los diputados van a seleccionar a los 15 magistrados para la nueva Corte Suprema de Justicia. Vamos a estar pendientes acá con mi compañera Jenny Santos para poder darle continuidad a esta noticia en desarrollo de estas pruebas de confianza que se están desarrollando acá precisamente en las instalaciones del Instituto de Previsión Militar. Renato, con usted, al estudio. Muy bien, Ramón, muy bien. Vamos a ver si tenemos algunas entrevistas cuando vayan entrando. Sé que usted tuvo ahí a dos, pero bueno, estábamos aquí con el abogado Marlon Duarte y tuvieron que ingresar al edificio ahí los postulantes, pero en los próximos minutos vamos a ser más diligentes en enviarle el pase cuando usted tenga ahí algún entrevistado. Jenny, ¿y esta reunión de la sociedad civil con los miembros de la Junta Nominadora, a qué obedece? Vicente Turcios es el que tenemos en un hotel capitalino. Adelante, Vicente.
día, y con la mirada puesta en el 23 de enero de 2016, cuando la Junta Nominadora tenga que escoger una lista no menor de 45 candidatos, pues hoy se reúne con la Alianza por la Paz y la Justicia. El abogado Ricardo Rodríguez, presidente de la Junta Nominadora, está conmigo. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión, abogado? Buen día. Buenos días, Vicente, y buenos días, Renato, en cabina. Realmente la reunión de hoy es de mucha importancia tanto para la sociedad civil como para nosotros de Junta Nominadora, porque es una forma de transparentar, de darle a conocer al pueblo hondureño qué es lo que está sucediendo, qué son los trabajos que se están haciendo en cuanto a la escogencia de los próximos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Sabemos de que tenemos, o el pueblo sabe que tenemos 200 currículum a la vista para estarlos analizando, hacer pruebas y hacer una serie de trabajos que puedan determinar al final una nómina no menor de 45 aspirantes que van a ser enviadas al Congreso Nacional. Una tarea muy ardua, porque no se trata de complacer a nadie, sino escoger lo mejor entre 200 buenos profesionales del derecho, abogados y notarios. Realmente es una de las funciones y de las misiones que tenemos como Junta Nominadora. Nosotros dijimos al inicio que si nosotros nos envían buen producto, pues vamos a enviar buen producto al Congreso Nacional. Y de acuerdo a lo que nos han enviado, pues de ahí vamos a sacar esos 45. Sabemos que hay buenos profesionales del derecho con mucha experiencia, con mucho trabajo, pero tenemos que analizar a cada uno de ellos en cuanto a su labor que ha sido en su vida privada o pública, para que de ahí nosotros podamos ver la idoneidad que pueda tener cada uno de ellos para convertirse por los próximos 7 años en magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, abogado Ricardo Rodríguez. Y en ese interés por entregarle, por darle a Honduras una Corte Suprema de Justicia acorde a lo que necesita el país, la Alianza por la Paz y la Justicia va a proponer hoy a la Junta Nominadora, bueno, va a dar sus propuestas en ese interés del que hablábamos, don Omar Rivera. Bueno, en primer lugar agradecer a la Junta Nominadora haber atendido nuestra invitación. Vamos a tener una reunión destinada fundamentalmente a darnos cuenta de cuál ha sido el proceso que se ha llevado por los distintos sectores que tenían la potestad de proponer candidatos, todo el proceso de la autoproposición, y también vamos nosotros a darnos cuenta de cuáles son los planes que tienen ellos para evaluar esos 200 perfiles profesionales, demandando desde la sociedad civil que se privilegie los méritos, la capacidad, la decencia y la independencia de quienes se podrían constituir en miembros de esta lista que enviará en el mes de enero la Junta Nominadora. Nosotros esperamos que sea una reunión que sirva para que la Junta Nominadora tenga los insumos ciudadanos suficientes como para que cumpla cabalidad con el mandato y con las expectativas que tiene el pueblo hondureño de que se envíe una lista pletórica de profesionales que sean competentes, que sean decentes, que sean independientes y que tengan un compromiso con la población hondureña y con el respeto a la ley. ¿Qué otro ingrediente agregaría usted a este interés por tener esa corte deseada, además de transparencia? Mire, no hay duda que la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, la institucionalidad en general está muy debilitada. Hay mucha desconfianza por parte de la población hondureña. Esperamos que esta elección de enero sirva para revitalizar el trabajo del Poder Judicial. Y eso solo se puede hacer renovando ese liderazgo que integra el pleno del más alto tribunal del país, y evitando que esa tradición que existe por parte de las fuerzas políticas, grupos económicos, grupos de interés de querer repartirse la Corte como un botín, que no vuelva a suceder. Confiamos en que el trabajo que pueda hacer esta Junta Nominadora nos va a permitir obtener esos resultados. Vamos a ofrecerles nuestro respaldo, pero aparejado a esto habrá auditoría social, veeduría ciudadana para garantizar que puedan cumplir a cabalidad con, reitero, no solamente el mandato que les da la ley, sino las expectativas que tiene el pueblo hondureño. Don Omar Rivera, Alianza por la Paz y la Justicia de la mano con la Junta Nominadora, abogado, para que nos entregue
una lista, esa lista deseada, esa lista escogida con transparencia y honestidad? Bueno, realmente que el apoyo que nos está proporcionando la sociedad civil es muy valioso para nosotros, porque de ahí eso nos da la pauta de que la transparencia que nosotros estamos manejando a lo interno de la Junta Nominadora, ellos nos van a ayudar a que eso se exteriorice, para que así todo el pueblo hondureño en general se dé cuenta que efectivamente lo que vamos a hacer, lo que vamos a enviar, va a ser lo mejor de lo mejor para el beneficio de Honduras. Muchas gracias. Renato, buen día. Muchas gracias, Vicente Turcios, y a nuestros invitados ahí en el hotel. Están en el Hotel Maya. Vamos a estar alternando. Don Santiago Ruiz no pudo estar hoy ahí con los demás miembros de la Junta Nominadora por asuntos personales, pero él ha estado pendiente de esto y ha estado en reuniones porque representa como propietario del sector privado en la Junta Nominadora. Ya lo tendremos porque su agenda su tiempo es limitado esta mañana. Estará poco tiempo ahí desde el Hotel Copán Sula en San Pedro Sula. Me gustaría, como expresidente del COEP, que me diera su opinión sobre esto que hemos estado hablando aquí con el abogado Duarte. Y voy a aprovechar la presencia de don Olman Valladares también, porque me dijo ese es un tema fascinante. Y ustedes son hombres que siempre le han aportado al país opiniones, indistintamente de los riesgos y de la seriedad de algunos temas. Ellos se distinguen por eso. Emiten opiniones para construir, para facilitar el procesos y la consolidación de un buen Estado de Derecho. Después de la pausa. Voy a comenzar este segmento con don Santiago Ruiz, porque don Santiago se nos va a ir rápido de el Copán Sula. Don Santiago, con todo esto que ha ocurrido al país, me parece oportuna su opinión, máxime con la responsabilidad que tuvo usted de dirigir a la empresa privada hondureña hace algunos años. ¿Se pueden asegurar bienes sin afectar esas unidades productivas? ¿Cree usted que esta ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito necesita algunos reajustes para combatir siempre el tráfico de drogas y el lavado de activos, pero evitando que unidades productivas prácticamente estén a punto de desaparecer o desaparezcan, generando consecuencias negativas para la economía de un país como el nuestro, que quiere empleo y quiere generar riqueza? ¿Cuál es su opinión sobre este punto, don Santiago Ruiz? Bueno, lo que ha estado pasando en el país ha sido una muestra de la debilidad que tiene la debilidad que tenemos en cuanto a nuestras leyes. O sea, vemos que se está actuando en base a leyes en Estados Unidos. Aquí no hemos visto un requerimiento fiscal en firme. Hemos visto cómo se ha estado actuando, asegurando empresas que, como vemos, se está perdiendo empleo, se está generando una incertidumbre. Y ahora nos damos cuenta que la ley, al ponerla en práctica, en cierta parte afecta a los intereses del país. Voy a poner ejemplos como hay tantos. Una persona que va a retirar el monto de 200,000 lempiras, 208,000 hasta ese límite, y tiene un préstamo de una casa con ese banco y se quedó sin empleo. Y el próximo mes tiene que hacer un pago de esa letra de esa casa. O sea, ¿cómo queda esa gente? Viendo ayer las personas que fueron notificadas de que van a ser cesanteadas de una empacadora que produce alimentos. Y como ese hay cientos o miles de casos cuando ustedes estaban hablando, si es cierto que pega en el 5% del Producto Interno Bruto del país, realmente los números que teníamos para este año y para el próximo año
en cuanto a crecimiento económico van a ser impactantes. Yo creo que hay que ser muy prudentes para poder mantener las empresas operando. En un país que cuántas empresas ve usted que vienen a establecerse, o sea, a generar empleo, muy pocas. Estamos estancados y estamos hablando en este momento de 11.000 empleos. Todo lo indirecto, las empresas que tienen congeladas sus cuentas, que tienen líneas de crédito con este banco, están en una misma situación, postrados totalmente, atados de manos, sin poder pagar la planilla, sin poder pagar proveedores y totalmente con la actividad económica parada. Eso para el país es absolutamente perjudicial, o sea, no hay cómo compensar todo ese daño que se está haciendo. La parte de las leyes yo creo que hay que respetarlas, o sea, eso, pero hay que adecuar las leyes no para favorecer a unos y perjudicar a otros, sino cuáles son los intereses realmente que el país tiene. En un país con tanta pobreza y con tantos problemas, agregarle un problema adicional como este es realmente impactante, sumamente impactante. Y don Olvan Valladares, ¿qué piensa de este mismo tema? La misma pregunta que le formulé a don Santiago Ruiz. Renato, muchas gracias y un saludo también a Santiago y aquí al abogado Duarte. No, yo sí soy de los ciudadanos que estoy aterrado y tengo que confesarlo. Esto no es cuestión de miedo, no es asunto de estar viendo pasar la caravana sin decir nada. Es que esto tiene otras implicaciones. Si nosotros permitimos que en este momento, independientemente de las personas que están en juego, porque lastimosamente la opinión pública por algunos voceros interesados o algunos voceros también, voy a usar la palabra manipulados si se quiere, se ha creado el fantasma de que los que estamos en este momento indicando, señalando con todo respeto que el procedimiento no es correcto, que se está violentando el debido proceso, se nos está indicando, incluso con palabras del presidente del Congreso, que es que estamos obedeciendo a otros intereses, como implicando que uno también, como ciudadano, está metido en defensa del narcotráfico. Eso es absurdo y yo creo que ese tipo de guardarse en lo más íntimo. Que son una garantía universalmente aceptados y no estar con subterfugios. Mire, Renato, usted tiene razón. Lo que pasa es que en el Congreso de la República, lamentablemente, y esto no es para todos, no es rajatabla, el problema es que los diputados, en una gran cantidad, por lo menos en una cantidad que debería constituir el fiel de la bastante, el determinante con sus votos, va al Congreso nada más a pasar el tiempo, ¿verdad? O sea, usted en ese canal que es un canal de doble filo para el Congreso, el que tienen transmitiendo las sesiones, usted va a ver también que reflejan la falta de atención de un porcentaje enorme de diputados, hombres y mujeres, que están ahí chateando. Usted inició su participación diciendo, Renato, estoy aterrado. ¿Por qué está aterrado Olvan Valladares? Porque cuando se empieza, y no es que se empiece ahorita, pero aquí estamos en una cúspide de la violación de los derechos y de los ordenamientos de las normas constitucionales. Y cuando un país empieza, por cualquier razón que sea, a irrespetar precisamente esas normas, quiere decir que de aquí en adelante puede esperar cualquier cosa en detrimento de los ciudadanos del país. Yo tengo, mire, grandes temores.
y yo no es que esté defendiendo de ninguna manera, ni próxima ni remotamente, el tráfico de drogas. Eso debe ser castigado con todo rigor. Pero no podemos salirnos de la ley. Y si las leyes en estos casos nos indican que son débiles y que deben reforzarse y que deben mejorarse, hagámoslo. Pero mientras tengamos leyes, apeguémonos a ellas. Yo le voy a hacer una pregunta. Yo he estado acuciosamente metido en las redes, en Internet y en Google particularmente, y me llamó la atención que era Kingpin. Y ahí está la ley Kingpin. Y la ley Kingpin dice que eso se trata, y su nombre lo dice, Kingpin se aplica a los capos mayores. Esa es la idea. Es una ley que está orientada a confiscar bienes, a estrangular a los capos y ver cómo se reduce el narcotráfico. Pero en ese diccionario, y esto es para la atención de los jueces y los servidores de justicia y el mismo gobierno de la República, dice que un kingpin es una persona que tiene bajo su mando una red de otras personas que se dedican de manera directa al tráfico de drogas, de personas, de armas, y etcétera, etcétera. Pero dice ahí que en los Estados Unidos ha sido muy difícil, y así lo dice, no son palabras mías, ha sido muy difícil encauzar a alguien porque no ha sido posible presentar ante los tribunales pruebas fehacientes de su participación en el lavado de activos entonces no hay mucha gente, y esa ley no es de ahora, es de hace muchos años. ¿Qué cuestiona usted de este proceso que estamos viviendo hoy? Mi cuestionamiento es que yo creo que hemos sido de alguna manera imprudentes, en el sentido nos hemos ido de boca, en el sentido de que se ha actuado de una manera muy poco responsable, por no decir irresponsable, poco responsable en el manejo de las cosas que no se están asegurando, se están confiscando bienes, porque cuando a usted se le priva de todo derecho, no es que se esté garantizando que usted no haga operaciones, que no venda, que no traspase, que no regale, que esa es la idea. ¿Y por qué es la idea? Porque los bienes están orientados, estas acciones contra los bienes están orientados a resarcir daños cuando un juez determina que la persona es culpable. Cuando con el debido proceso, después de un requerimiento fiscal, después de que hay un juicio, es condenado, véngase los bienes para responder por los daños. Pero en este momento, como bien dice el abogado Duarte, en Honduras no existe causa, que se está persiguiendo. Me sorprendió que los primeros comunicados, y el primer comunicado en este caso, dice que se están tomando acciones porque en los Estados Unidos, dice alguien, el Departamento del Tesoro incluyó en una lista a estas personas. Esa fue la causal. La principal. La ley no dice eso. Dice allá que en algún momento dice que el Ministerio Público debe actuar cuando un país enjuicia a alguien. Aquí no hay nada. La Constitución no dice eso. Eso violenta el derecho de la defensa incluso. Entonces, ¿qué pasa, Renato? Esta es la gran pregunta que yo hago a todas las personas involucradas en este caso. ¿Han estudiado la posibilidad de que la familia Rosenthal, con la calidad de abogados que ha contratado, el de ayer es un abogado que participó en el juicio de O.J. Simpson, ojalá que la gente se acuerde de ese caso, hace como unos 10 y pico de años, pero que fue emblemático, se transmitió por televisión a todo el mundo, por las cadenas. ¿Y qué pasó? O.J. Simpson, las pruebas circunstanciales le daban toda la condena a O.J. Simpson, que había asesinado a su esposa con un cuchillo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los abogados probaron que no se probaron que las pruebas no eran correctas. Debido proceso. Prueba famosa del guante. La fiscalía había llevado un guante para probar que el guante ensangrentado era de O.J. Simpson, y los abogados pusieron a O.J. Simpson a ponerse el guante, y como era un negro fornido enorme, el guantecito le llegaba a los dedos, y esa fue uno de los elementos del juicio. Entonces usted dice, nos hemos imaginado
si esos abogados buenos, influyentes, poderosos en Estados Unidos demuestran que son inocentes los Rosenthal? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con el daño ya provocado? Y si hay un ordenamiento judicial de que se le tenga que devolver los bienes, ¿qué va a pasar con las empresas? ¿Qué va a pasar con el Banco Continental, que está destruido ya? Está destruido. Yo creo que aquí nos apresuramos, es un problema de inexperiencia, como ustedes bien lo indicaron, la falta de previsión. Cuando en el Congreso se emite una ley, por lo menos algunos que pasamos por ahí procurábamos apegarnos al principio precisamente del estudio profundo de las implicaciones de una ley. Cuando uno va a hacer una norma, y yo lo pongo así en mi oficio, como quien va a hacer una póliza de seguros, y hay que redactarla de tal manera que uno piensa en los diferentes riesgos que pueden ocurrir y lo que usted esté evitando que le cobren, que usted no puede afrontar. Ahora, planteemos otro escenario, don Olban, abogado Duarte, don Santiago Ruiz, planteemos otro escenario. Que comprueben que Banco Continental lavaba activos de algunas familias dedicadas a tráfico de estupefacientes. Manejemos ese escenario, manejémoslo todo. Ya usted planteó un escenario. ¿Y qué tal que sus abogados demuestren que son inocentes? Pero ¿quiénes son los culpables ahí? ¿Quiénes serían los culpables? Los otros socios. Que las empresas no iba, y lo dijo categóricamente, y yo le creí y me entusiasmé con eso. Yo dije, vaya, el presidente está haciendo lo correcto, las empresas no serán afectadas, los trabajadores tienen que tener la plena confianza de que van a seguir, y lo primero que se hace es cerrar la empacadora de carne. Señores, aseguren la empacadora, entren en la administración, detecten dónde es que ha estado el lavado de la empacadora en este asunto y corten eso. Pero el centro productivo no puede. Son 11.000 personas directas. Y estamos hablando de una figura que ha estado en la calle. Pero esas 11.000 hay que multiplicarlas por 5, porque son jefes de familia, mujeres solteras. Estamos hablando de 50.000 personas, que si alguien quiere saber cuánto tamaño es 50.000 personas, es mucho más que llenar el Estadio Olímpico en San Pedro Sula. Esas son 50.000 personas, es un montón de gente. Y no puede ser, por todas las demás implicaciones, que esto se tome. Escuché un comentarista de televisión anoche que me dio mucho pesar también, disminuyendo la importancia de esas empresas. Y el editorial decía, no, si es que esas dos empresas no van a afectar el país. Y, Dios mío, y el factor humano. Y las 11.000 personas, o sea, no van a afectar al país. Que son 50.000 o más. Bueno, solo el banco representa el 1.8% del Producto Interno Bruto del país. Ya todas las empresas son el 5.4% del Producto Interno Bruto. A un país como Honduras. Ahora, pero yo quiero que manejemos todos los escenarios. Yo planteaba una pregunta. ¿Qué hacer? Aparte de qué hacer entonces, para volver menos traumático los aseguramientos, o deslindar bien lo que es aseguramiento, lo que es decomiso, lo que es comiso, lo que es incautación. Porque... y lo que es confiscación. Aquí hay una coincidencia. La verdad que la marca de esas empresas está por la calle en este momento. Está perdida. La marca está perdida. Recuperar esas empresas es como nacer de nuevo. Es como nacer de nuevo. Pero yo decía, planteemos el escenario que se descuidaron y que lavaron algunos activos. ¿Cómo hacer menos traumático para una economía tan débil como la nuestra ese asunto? ¿Qué ajustes debemos hacer para no estar hoy lamentando la pérdida de empleo de un montón de gente que lo necesita? Porque tampoco quiero que quede un sabor de boca y una imagen en la gente
que estamos debilitados en el combate al flagelo del narcotráfico y el lavado de activos. Por favor. No. Ese es un flagelo que causa daño, violencia, muerte y destrucción. No puede haber hondureño consciente y sano que no quiera que ese flagelo desaparezca del país. Mi escenario, mi pregunta, la planteo como un escenario, es cómo hacer menos traumático las consecuencias al comprobarse que algunas empresas del grupo pudieron haber lavado activos, que no tenga las consecuencias que estamos viendo. Y lo otro, que la gente se está preguntando, y yo traslado las interrogantes, y algunas casas de ellos donde vivían, ¿por qué ¿Cómo lavaban activos? Las aseguraron. Esas casas, ¿cómo lavaban activos? Y si fueron construidas hace 20, 30 años, y son el producto del esfuerzo de esta familia anterior, ¿cómo podemos deslindar? Ayer, cuando informaba de que 5 personeros de la OFA que estaban en el COEP, me preguntaba, ¿y Estados Unidos va a llenar ese vacío con una buena cantidad o asistencia económica para Honduras? ¿Es válida la pregunta? Va a reponer el daño que se está haciendo. Es válida la pregunta, es válida. Yo me preguntaba, ¿y Estados Unidos va a llenar ese vacío con una buena asistencia económica al país para crear riqueza y generar empleo? Miren, yo me estoy planteando todos los escenarios en esto. E igual, me blindo leyendo mensajes que difieren de la forma de pensar de don Marlon Duarte, don Olvan Valladares y don Santiago Ruiz, para que todo el mundo tenga opinión y participación aquí. Y eso lo haré inmediatamente después de la pausa, en que escucharé por última vez a don Santiago Ruiz, porque él tiene que irse para luego entrar con usted. Bueno, después de la opinión de don Olvan Valladares, me gustaría conocer en San Pedro Sula la opinión de don Santiago Ruiz. Don Santiago. Sí, Renato. Por la posición que yo ocupé en COEP, la más alta, la de presidente, siempre he tratado de lanzar mensajes positivos y he sido un gran promotor a nivel, internacional y interno, de generar empleo, de generar empresas, tratar de tener empleo masivo. A pesar de que me tocó en una época con un gobierno antiempresa privada, recuerden que decía calladitos se ven más bonitos, tóquense la conciencia, hay un montón de calificativos que tuvimos que no viene al caso mencionar, pero que creo que las posiciones desde el sector privado es tratar de generar empleo, no destruir empleo. Yo he vuelto a la palestra pública por este tema de la Junta Nominadora y ha coincidido con este caso y yo traté de coordinar una reunión entre el COEP, la FENAC, invitamos al ministro de Ganadería, primero, para definir y dejar la incertidumbre de qué empresas iban a ser afectadas. Pues ya sabiendo qué empresas iban a ser afectadas, bueno, enfocarse en cómo poder mantener operativas esas empresas. Y una de las propuestas que hicimos fue tratar de mantener la administración intacta de todas las empresas del grupo que fueran afectadas, pero legalmente no se puede, porque en primer lugar la legislación no lo permite, y después tiene
cuestiones colaterales como que las cuentas bancarias están congeladas. Entonces, si no puede vender y hacer transacciones con otras empresas, entonces prácticamente mantiene atada a las empresas y las pone en una situación que en un mes las va a tener prácticamente a todas cerradas y a todas en una situación totalmente deplorable. Yo creo que las reformas a la ley de esta de privación de dominio y va a tener que ser profundas para no afectar a miles de gente como está pasando ahorita. Yo creo que es una situación, una experiencia bastante traumática que en el país no debería de volver a repetirse. Estamos hablando de miles de gente y normalmente nos enfocamos en los 11.000 empleos de las empresas del grupo. O sea, hay una cantidad de gente afectada directamente, no indirectamente, de todas las empresas que tenían la confianza de depositar y de trabajar con este banco. Entonces, yo creo que la situación hay que analizarla bien para sacarle, yo no diría provecho, pero sacarle a una pésima experiencia como esta, algo bueno para que tengamos realmente leyes que sean congruentes con las realidades que el país vive. Abogado Duarte. Renato, estábamos analizando en cuanto a si se podía mantener operativas estas empresas. Claro que se puede. El artículo 32 establece medidas precautorias cautelares y también medidas de aseguramiento. O sea, la medida de aseguramiento es, como dicen, el final, donde usted ya no puede evitar que se asegure, pero precautoriamente se puede mantener el hecho que a estas empresas se les ponga una prohibición de celebrar actos y contratos, no necesariamente con la finalidad de vender las acciones, de las reformas del capital social o del modo social que fueron creadas, del rubro social para que fue realizada esta empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante esta medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos, estas empresas pueden seguir funcionando, el no bloqueo de sus cuentas, porque ¿dónde van a depositar esos valores obtenidos de las empresas? ¿Qué puede hacer el Estado? Poner un interventor con cargo a caja solo para que esté viendo exactamente cuál es el trámite y cuáles son las repercusiones que pueda tener el mantener esta empresa funcionando, no necesariamente asegurando, porque si usted le quita la administración a las personas que saben lo que están haciendo, que tienen años de experiencia en la administración y en la producción y en el mantenimiento de estos puestos de trabajo, y pone una persona que desconoce totalmente el mercado, obviamente, como dice el licenciado Santiago Ruiz, esto va a quebrar. Entonces me parece que como medida precautoria únicamente el Estado, como hicieron en Estados Unidos, que le dicen este bien está asegurado, usted puede seguir viviendo ahí, tiene una prohibición, usted no puede vender el inventario, usted no puede vender la cama, no puede vender el vehículo, pero usted está asegurado. Pero usted puede prácticamente vivir. Al momento que usted termine el juicio, usted es condenado, usted tiene que rendir cuentas de lo que efectivamente le aseguraron. Esto es lo que tiene que hacer el Estado. ¿Qué tipo de reformas para usted necesita esta ley, don Santiago? Renato, yo creo que el actuar totalmente a priori, llegando a tomar las empresas, es prácticamente destruirlas. O sea, yo creo que hay que seguir el debido proceso y al final hacer lo que ahora se hizo al principio, porque lo vamos a ver, o sea, porque todo lo que ha sido, que hemos visto que ha seguido este camino, son empresas que están cerradas y que están prácticamente quebradas. Lo vimos ayer, un caso patético, el de la Alimentos Continental, o sea, la gente desesperada, la gente golpeada por una medida intempestiva que atenta contra la seguridad de miles de familias. Si hablamos directamente de 11.000 empleos, estamos hablando de 55.000 a 60.000 personas afectadas directamente, que no tenemos una solución inmediata, ni en el mediano plazo, ni en el corto plazo para ellos. Yo creo que el licenciado Olvan Valladares lo mencionó muy claro, hay que ser prudentes. ¿Cuáles son los intereses del país?
en un país que no estamos generando empleo masivo, que tenemos un déficit de empleo, un déficit de salud, un déficit en todos los campos. O sea, yo creo que no actuar de esta manera, destruyendo de un día para otro un grupo económico que tiene un impacto fuerte, como ya lo hemos mencionado, en el Producto Interno del país. Solo permítame, ¿Alimentos Continental está en la lista? No, el que está en la lista es Empacadora Continental y obviamente ellos lo manejan como que si fuese una subsidiaria de Alimentos Continental. Obviamente Alimentos Continental es una empresa que no puede subsistir sin que las demás empresas la subsidien, porque yo manejaba una información por medio del abogado de ellos que efectivamente Alimentos Continental no tiene un mercado, por eso en este momento obviamente si usted cierra otras empresas no van a subsidiar alimentos y obviamente las personas tendrán que dejar de trabajar. Ahora, yo escuché aquí en el programa Frente a Frente al diputado Rolando Dubón Bueso el otro día decirme, Renato, si es que Honduras ha suscrito unos convenios. Me mencionó el de Gafi, he escuchado mencionar, sabe que Gafi, ¿verdad? Donde se obliga a hacer lo que está haciendo, me dice. No es así. Así me dijo Rolando Dubón Bueso. Honduras ha suscrito unos convenios, dice, porque ahora este asunto de la lucha contra el lavado de activos es global, que Honduras se obliga a hacer lo que está haciendo, dice. Usted me dice que no es así. No, mi pregunta es, y le voy a contestar de esa manera. Usted ha suscrito convenios con estos países, y le pregunto de usted, ¿esos países han tenido esas mismas medidas aquí en Honduras, en sus países de origen, donde se suscribió ese convenio? La verdad es que no. Lo que está pasando en esos países donde suscribieron esos convenios nunca ha pasado. Jamás. Lo que estamos estableciendo aquí en Honduras es que se debería de combatir la criminalidad, pero con estamentos jurídicos que no violenten la Constitución de la República y se pueden hacer. Y obviamente esta fue una medida totalmente desproporcional. Aquí se ha causado más daño del que supuestamente el daño que se va a reparar. Entonces, con lo que me ha dicho usted cabe la pregunta. La falta de independencia política nos obliga a tener que recurrir a estos extremos. No, lo que pasa, Renato, es que hemos tenido tantas debilidades en nuestros gobernantes, y estoy hablando en la historia. Ya me va a profundizar sobre eso, porque en este momento acaban de agarrar a tiros a un vehículo en el que viajaba una señorita en San Pedro Sula. Me dice Meilin Coto, Meilin, ¿dónde ocurrió este hecho? Muy buenos días, Renato. Esto sucedió en la primera calle a 2 cuadras de la posta policial de Guamilito. Estamos viendo en estos momentos el vehículo en el que se transportaba una mujer. Ella fue prácticamente acribillada, Dania Yamilet Dubón, de 23 años. Malherida fue llevada al hospital Mario Catarino Rivas y su estado pues es delicado. Como se puede observar, la mayor parte de los disparos está en la parte donde ella iba, en la parte del conductor, y cerca de la escena también quedó un casquillo sin percutar. Se dice que el agresor fue un hombre en motocicleta. La policía nos ha confirmado que esa mujer sí iba acompañada, pero que no pueden dar datos de los acompañantes puesto que son testigos. Ella aún está con vida, pero está en el hospital Mario Catarino Rivas. Son aproximadamente 4 impactos de bala los que recibió, como se puede observar ahí en el vehículo. Esto fue exactamente en la primera calle de San Pedro Sula, en pleno centro de la ciudad. Renato, con estas imágenes retorno con usted. Muy bien, muchas gracias, Meilin. Muchas gracias, Meilin, por la información. ¿Me verifican a quién tengo en el teléfono, por favor, compañeros? Alejandra Saldívar. Alejandra Saldívar me ha pedido un espacio hoy, porque dice que a ella le quitaron a su padre, a pesar de que ganó el juicio en 3 instancias en los tribunales, le quitaron 120 manzanas que ahora las tiene Chumbagua. Y que por más que trató de arreglar este asunto, dice, con Yankel, con el Estado de Honduras, nunca pudo. Esta es otra arista, otra secuela de esto que estaba ocurriendo. Gente que cree que fue afectada por el grupo. Y tienen derecho a participar y a hacer las denuncias.
La vamos a escuchar en unos minutos después de la pausa. Y nos vamos a despedir también con un mensaje final de don Santiago y otra participación de el exdiputado don Olvan Valladares, ex candidato a la presidencia de la República por el PINU-SD, y del abogado Marlon Duarte. A frente gracias a Farmacia Simán, tu farmacia completa. Dice este televidente, en Honduras valen más los animales que las personas. Fíjese bien, aseguraron el zoológico Joya Grande y siguió operando. Y mire, estas empresas la cierran. Pero es que el zoológico no estaba designado. No, es que el zoológico fue rentado. O sea, la OAVI lo rentó, que es totalmente diferente. No, pero primero lo aseguró, pues. Ah, no, claro, pero obviamente fue una... La persona lo que dice es que lo aseguran, pero siguió operando, pues. No, claro, pero la figura que utilizó la OAVI me parece muy bien acertada, ¿sí? Porque no dejó sin empleo a las... Ella no critica eso, o él no critica eso, sí, sino que dice esto se verá hecho con las demás empresas también. Ah, claro. Bueno, ayer dijo aquí el director de la OAVI que solo hay una empresa asegurada en este momento, que es Alimentos Continental. No, empacadora también. Él habló solo de una. No, está en Alimentos Continental, empacadora Continental y varios bienes, y casi la mayoría de bienes. Pero que él no las califica de empresas. Pero igualmente esos bienes pertenecen a un grupo de empresas. Bueno, miren, voy a escuchar a la señorita, Alejandra Saldívar. Ella me ha llamado porque quiere decir algo aquí en Frente a Frente. Alejandra, cuéntenos, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días a sus panelistas y buenos días al pueblo hondureño. Realmente le agradezco la oportunidad que usted me está dando en este momento para poder expresar realmente de lo que hemos sido víctimas mi familia. Sé que no solo mi familia ha sido víctima de la familia Rosenthal Oliva, hay miles de hondureños también lastimados, pero en este país la justicia solo se aplica a nosotros los pobres. Cuando es de tocar una persona de alto nivel, aparentemente alto nivel, lo blindan económicamente y lo blindan políticamente. Gracias a Dios tuvo que venir Estados Unidos a darnos un respiro de dignidad a los pobres que hemos sido lastimados por estas personas. Yo no sé si son culpables o no de ese caso. Le puedo hablar de lo que me hicieron a mí y a mi familia. Nosotros tenemos una propiedad que colinda con la azucarera Chumbagua. Ellos nos la quitaron a la brava. Y le voy a decir algo, es cierto, tienen que vencerse en juicio. Yo los vencí en juicio. Recurrimos a las 3 instancias y en las 3 instancias por unanimidad de votos ganamos y se les ordenó restituir el bien. Lamentablemente en este país, como le digo, ellos han ocupado puestos políticos, no porque tengan necesidad de estar en un puesto político, es para que ellos puedan tener la coyuntura de arreglar los disturbios que ellos ocasionan y los puedan legalizar. Yo invito al pueblo hondureño que hablemos, que despertemos. ¿Cómo es posible que ahora todo el mundo dice que ellos son inocentes? Bueno, pues que lo demuestren en juicio. Pero yo que los vencí, ¿dónde está la ley para mí? ¿Cómo es posible? Tengo yo una demanda ahorita, una petición de ejecución de sentencia, porque yo ya lo tengo como cosa juzgada. Cuéntenos su historia, porque no la ha contado y la gente no entiende. Cuéntenos su historia. ¿Qué pasó? ¿Usted tenía 120 manzanas dónde? A la par de la Chumbagua. Mi propiedad se llama La Pimienta. ¿Y qué sucedió? Sucedió que ellos estaban acostumbrados a comprar a precio de gallo muerto. Mi papá nunca les quiso vender. Como mi papá no les quiso vender, ellos alegaron que era de ellos, y que era de ellos, y que era de ellos. Entonces mi papá los llevó a juicio para pedir una reivindicación de dominio. Le ganamos en la primera instancia. Se les ordenó que nos regresaran el bien. Ellos apelaron y volvimos a ganar en la segunda instancia. Demostramos con escrituras, con la medida,
del terreno y fallaron a nuestro favor, se los ordenó la restitución. Lo llevaron a casación, volvieron a perder ellos, ganamos de nuevo. ¿Qué pasó? En el 81 estaban obligados ellos a devolvernos el bien. ¿Sabe qué hicieron? Lo devolvieron. Y en el 86, cuando el señor Jaime Rosenthal Oliva tomó posesión como designado presidencial en enero, en febrero invadieron nuestra propiedad con elementos militares y nos quemaron toda la propiedad, nos cortaron las cañas, se la llevaron, la comercializaron. Es más, nosotros, basados en eso, pedimos que la ejecución, usted puede volver a ejecutar la sentencia, y estamos hasta el día de hoy. Durante todos esos años nosotros nos hemos comunicado con ellos pacíficamente, hemos querido que ellos respeten el fallo. ¿Y sabe qué? Cuando usted ayer mencionaba que una señora llegó llorando a su programa, que el señor Yankee le dijo que él era Dios en la tierra, esa señora soy yo, Renato, y usted lo sabe. Yo se lo conté y se lo vuelvo a repetir. Cuéntenos. Cuando yo le dije, mire señor Yankee, le dije yo, aquí le traigo esta nota, nosotros queremos por la paz que ustedes respeten la sentencia. ¿Sabe qué me dijo él? Yo soy Dios en la tierra, no sabes con quién te estás metiendo. ¿Quién sos vos? Vos sos un Saldívar, yo soy Rosenthal. ¿Tenés idea de lo que soy yo? Y yo le dije, usted podrá ser Dios en la tierra, pero la justicia divina, de la justicia divina nadie se escapa. Y un día usted se va a acordarle, cuando su imperio caiga, usted se va a acordarle de todos los desastres que ha hecho. Por eso le invito yo al presidente de la República, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al presidente del Congreso, al pueblo hondureño, que se respeten los fallos. Dice el señor Valladares que tienen que ser vencidos en juicio, es cierto, yo los vencí. ¿Dónde está la ley para mí? Pido la ejecución y pido una medida cautelar basada en el daño que me han hecho, porque ellos han usufructuado desde ese tiempo hasta la fecha. Todos esos años han sacado la zafra de mi propiedad. ¿Sabe cuánto les representa en millones? ¿Sabe cuántos millones dejé de percibir mi familia por ese abuso? Ajá, y entonces meto la medida cautelar. El juez Mondragón. Y yo sé que es difícil y no tengo miedo y voy a dar nombres. El juez Mondragón a mí me negó la medida cautelar y me pidió una caución millonaria. Oiga bien, y para rendir caución de 114 millones, eso me pidió. Esta fue una manera de decirme, cállate y no te metas con esta gente. Le voy a decir una cosa, este juez, entre pasillos, eso es un secreto a voces, dicen que fue suspendido por un caso que habían favorecido a esta gente. Ajá, y mágicamente, cuando yo meto la ejecución de la sentencia, hay un juez. Y mágicamente, 2 días antes de la audiencia preliminar, lo volvieron a instalar este juez, solo para que me fuera a decir a mí que ocupaba una caución de 114 millones. ¿Dónde ha visto? Si la ley me ampara a mí por ser económicamente sensible contra el demandado, yo estoy exenta de la caución. Solo por ser sensiblemente más débil que ellos económicamente. ¿Sabe qué me dice este bárbaro a mí? Que no le he demostrado que yo soy más pobre que Jaime Rosenthal. ¿Dónde ha visto? ¿Dónde ha visto? Como que es que usted, yo creo que hasta hoy escucha mi apellido. Bueno, y entonces le digo yo, una caución de 114 millones. No que que no me ha demostrado los daños, no queda demostrado los daños que le han hecho. Óigame, ¿qué más daño que no me han regresado a mi propiedad durante todos estos años, pese a que yo he tenido comunicaciones escritas con ellos, hemos tenido encuentros y me salen con que no está probado el daño que se nos ha hecho? ¿Qué más probado? Y para estar libre de caución, también otro requisito es tener sentencia firme. Yo la tengo. Ajá, ¿dónde está la ley para mí? Solo porque mi apellido no es económicamente fuerte o políticamente fuerte. No es posible. Si la ley debe ser para todos. Ayer yo lamentaba que el señor Padilla decía que qué barbaridad, que estaba en contra de la incautación. Ajá, porque no se les había demostrado nada. Ajá, y yo que lo demostré, ¿dónde está la ley? ¿Dónde está la ley? Yo iba donde un abogado, mire, sí, tiene todos los requisitos.
vamos a ganar. Y cuando yo le decía, es contra la familia Rosenthal, ellos se iban para atrás y no querían apoyarnos porque le tenían miedo. ¿Cómo es posible? Entonces, está bien que ellos se les demuestre o no se les demuestre si han cometido algún daño. A mi familia se lo cometieron. ¿Y su papá vive, Alejandra? No, abogado, licenciado, disculpe. No, mi papá cayó en una gran depresión, él lo destruyeron económicamente porque mi papá tenía una aserradero en ese entonces también. Cuando pasó eso, utilizaron el poder político ellos, le cancelaron la licencia de operaciones del aserradero. Encima de eso, mi papá iba a solicitar préstamos a los bancos y esta familia solo llamaba. Tuvimos una persecución increíble, se le negaban los préstamos, lo destruyeron económicamente, mi papá cayó en una gran depresión, mi papá murió a los 54 años de un infarto. Usted puede preguntar, yo invito al pueblo hondureño, si ustedes saben algo malo que mi padre haya hecho, que públicamente lo denuncien, y si alguien tiene dudas de lo que yo estoy diciendo, a quien sea y donde quieran, le puedo demostrar los fallos y los movimientos que yo he hecho, todas las puertas que he tocado y se me han cerrado. ¿De dónde son originarios ustedes? Mi papá es de Santa Bárbara y nosotras de Tegucigalpa. ¿Y las tierras estaban ubicadas en qué municipio? En San Marcos. En San Marcos de Santa Bárbara. Sí. 120 manzanas, me dijo. 120 manzanas. Sí, para terminar, dígame. Usted puede ir allá con sus cámaras a hacerle entrevista a cuánto campesino rodea todas las asentamientos campesinos que están rodeando la propiedad de nosotros. Ellos pueden dar fe porque muchos de ellos, los mayores de 50 años, vivieron el infierno porque eran empleados de mi papá, vivieron el infierno cuando ellos llegaron y violentamente nos sacaron de la propiedad. Entonces, usted pregunta, ¿de quién son estas tierras? De Alejandro Saldívar, todo el mundo se lo dice. Pero yo en juicio no solo voy a llevar los testimonios, si yo tengo los fallos. Y quiero que se me respeten mis derechos. A favor de que se les devuelvan esas tierras. Claro. Y el Estado no ha podido ejecutar ese fallo. No, es que lo que pasa es que me imagino que tienen compromisos. Este señor juez ha de tener su compromiso y tiene presión y no me vota a favor porque me imagino que algún compromiso debe de tener, pero yo quiero no que me favorezca, que simplemente sea imparcial. Ahora, ahí el dueño de eso es Yankel, ¿no? El dueño de esto, de Chumbagua, tienen acciones de la familia Rosenthal, Yankel, Edwin, pero también me están hablando de que tienen una contraparte, accionistas internacionales. Unos nicaragüenses para ellos. Los guatemaltecos. ¿Qué familia Pues me dijeron que eran nicaragüenses, pero la familia Pelas, creo. Pelas. Pero yo también hago el llamado públicamente a los otros accionistas que vean mi caso. Si ellos tienen toda la documentación, yo se la hice llegar al señor Ricardo Pasquel, que es el gerente de Chumbagua. Ellos tienen mi caso. Y si ellos, y yo le digo, nosotros estamos en la mejor disposición de poder sentarnos y que ellos puedan respetar todo el daño que nos han hecho y que nos paguen. Y eso se termina y no hay ningún problema. Y si no, por lo menos dejar constancia ante el pueblo hondureño de que nosotros somos víctimas de esta familia. Alejandra Saldívar, aquí en Frente a Frente. La pausa comercial. Bueno, por eso necesitamos una corte limpia, ¿verdad? Independiente. Mira el testimonio de esta muchacha. Y Renato, lo triste es que este testimonio no está solitario, no está aislado. Ella representa a otros cientos de ciudadanos hondureños que han sido afectados precisamente porque nos hemos caracterizado por tener
un estamento, una estructura de aplicación de justicia cooptada, porque ahí también han jugado los intereses políticos y económicos. ¿Cuánto tiempo hemos venido diciendo que la Corte Suprema, cuando se deriven en el Congreso y se escogen a las personas, se escogen por su afinidad política, no por su capacidad, su trayectoria, su transparencia, su limpieza, sino sencillamente por su sumisión a los caudillos políticos del país? Eso no nos trae la aplicación de la justicia. Y a la señora Saldívar yo quiero manifestarle mi total solidaridad, porque en ella se refleja también lo de tantos miles de hondureños. Mire, sin que esto quiera decir que condeno a nadie, sino sencillamente que uno condena estos procedimientos y se indigna por estas cosas. Aquí estuvo mi oficina, me mostró todos los documentos, todos los fallos, todas las instancias que ha ganado. Y le voy a decir una cosa, Renato, si ella tiene un derecho, pues tiene una sentencia firme y lo único que falta es ejecutar la sentencia. Sí. Entonces, se le está trazando más el tiempo en ejecutarla que en el tiempo que invirtió ella en los juzgados en ganarla. El papá se murió. Lo que va a tener que hacer es demandar al Estado. ¿Cuántos casos de esos hay en Honduras? Por eso queremos una corte que obedezca a los intereses del Estado y no de ciertos grupos económicos o políticos. Y levanto la voz para decirlo, no porque me voy a escuchar más, sino para concienciar a los hondureños. Necesitamos una Corte Suprema limpia de intereses políticos y económicos. Lo clama Honduras. Que no viole la Constitución. Que aplique la ley. O sea, no importa a quien le toque aplicar la ley, pero si se enmarca en el debido proceso, aplíquele la ley a todo mundo. No que le vamos a aplicar la ley y vamos a interpretar la ley de acuerdo a la posición que pueda tener diferentes personas en el Estado. ¿Cómo es que se ha ganado todo? Se va a tardar la ejecución. Un juez le obstaculiza a ejecutar el fallo. ¿Usted se imagina ese caso a la luz de posibles potenciales inversionistas en el extranjero? Que los estamos llamando, vengan por favor, implorándoles, vengan, y entonces vienen a preguntar cómo funciona el sistema judicial y le indican que aquí hay personas con 3 sentencias firmes a su favor y que de todos modos no se aplican. ¿Usted se imagina cuál es la intención de estas personas para venir a invertir? Vamos a la pausa. Pásate a Claro con tu número de siempre. Claro que sí. Me dice un televidente, Chumbagua no pertenece al Grupo Continental, pertenece a Yankel Rosenthal. Chumbagua es del señor Yankel Rosenthal. Chumbagua pertenece al señor Carlos Pelas, me dice después. Soy uno de los abogados del Grupo Continental, el abogado Óscar Adán Cálix. El abogado Cálix es el que me envía este mensaje. Alejandra está pidiendo que se le subsane un tema de un supuesto atropello. Si la justicia le dio la razón, que se ejecute y restituya su bien. Pero no podemos pretender que se aniquile a un grupo empresarial de más de 4 generaciones por fobias personales o revanchas. Me indican, Renato, me dice el abogado Óscar Adán Cálix, que el dueño de Chumbagua es el señor Carlos Pelas. Ella no ha tenido litigio contra Grupo Continental o sus empresas, sino que con un proveedor de materia prima del grupo. Bueno, ella anda con 3 sentencias favorables para que se le devuelvan 120 manzanas. El testimonio que ustedes escucharon. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias por ser gentil siempre que le invitamos. Don Santiago Ruiz en San Pedro Sula. Gracias, Renato. Yo creo que los preceptos que la empresa privada defiende como principio es la propiedad privada, el respeto a la propiedad privada y la libre empresa. Este primer ejercicio que se ha hecho ha sido totalmente nefasto, atentando contra esos 2 principios del sector privado. Y va relacionado con algo que ha sido un tema por años que nosotros hemos venido peleando y peleando, la inseguridad jurídica y inseguridad personal que el país tiene. Yo creo que el tema de la Corte, que va a ser a la tercera, Renato, que la tercera es la vencida,
hemos hablado en 2 programas de otros temas, no de ese, y había sido invitado para eso, pero el tema de la Corte es fundamental, una Corte con gente capaz, independiente y honesta, y yo espero que podamos hacer esa labor sin ningún tipo de presiones, de hostigamiento, para bien del pueblo hondureño. Yo creo que ya deberíamos de tener un parteaguas en estos temas de justicia. Estamos ávidos de justicia imparcial. El tema que menciona la señora Saldívar, o sea, es algo patético que se ve normalmente en el sistema judicial, la dilatoria, la justicia tardía, la no ejecución de sentencias, es algo que es el patrón de conducta normal en la aplicación de la justicia hondureña. Entonces, yo creo que la vigilancia de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de la ciudadanía, pudiendo denunciar y pudiendo hacer objeciones a algunos de los 200 candidatos que crea que no merece y que no es idóneo para ser magistrado de la Corte, la ciudadanía tiene esa gran oportunidad. Y también quiero aclarar que no vaya a ser como acostumbramos, con chismografía, sin algo bien sustentado, sin algo con alguien que esté bien identificado y bien presentado. O sea, si no, vamos a pasarnos en ese, en empantanarnos en eso. Pero yo creo que todo el mundo tiene la oportunidad de apoyar a la Junta Nominadora con cuestiones, espacios abiertos que hay para apoyarnos haciendo sugerencias y sobre todo yo creo en esta recta final pudiendo hacer las denuncias. Igual a la persona que se denuncie o se le ponga objeciones, le vamos a dar el derecho de una audiencia de descargo para poder defenderse, o sea, no va a ser en una sola vía. Yo creo, Renato, que el tema es tan amplio que merece un programa más adelante para analizar el desarrollo del proceso que vamos siguiendo en la Junta Nominadora. Así será, don Santiago Ruiz. Vamos a la pausa. Comentarios finales de don Olman Valladares, de don Marlon Duarte y también un contacto adicional con Vicente Turcios en el hotel donde estuvo la sociedad civil con la Junta Nominadora. Hago el contacto con Vicente. Un mensaje breve, por favor, abogado. Renato, nosotros pensamos que con estas medidas que se ha causado un daño mayor al que se iba a evitar. Obviamente existe el momento jurídico procesal para poder revertirla y obviamente en atención a lo que mandaba el presidente en cadena de radio y televisión del 13 de octubre del 2015, donde establecía que efectivamente se iban a mantener estos puestos de trabajo. Y obviamente estamos en el momento legal oportuno donde estas empresas pueden seguir trabajando con la simple y sencilla medida precautoria de prohibición de celebrar actos. Muchas gracias, abogado. Mensaje final. Gracias, Renato. Olman. Siempre es un honor estar. Y yo quiero terminar diciendo que este testimonio de la señora Saldívar ha sido como el broche de este programa y que precisamente nos debe llevar a pensar que todo esto es aplicación de justicia, correcta aplicación de justicia. Por eso es que hay voces que estamos clamando que se modifique el procedimiento de escoger una Corte Suprema de Justicia que subsane toda esta cantidad de vicios que hemos estado arrastrando durante tanto tiempo. Señora Saldívar solo es el reflejo de miles de compatriotas que tienen también un rencor por la manera en que han sido atropellados en sus derechos. Que Dios bendiga a Honduras porque somos merecedores de un mejor futuro. Llamar la atención a las autoridades y aclarar algo. La intención, por lo menos mía, y estoy segura que el abogado Duarte y Renato, obviamente, no es defender o castigar o enjuiciar. No somos los jueces. Así es. Lo que queremos es que se aplique la ley como es. Porque hoy pueden ser los Rosenthal, mañana puede ser el señor de la pulpería, pasado mañana el talabartero. Cuando la justicia no se aplica, arrasa con todas las personas independientemente de quién son. Y no debe enfocarse este juicio
por la simpatía o la antipatía que puede haber contra la familia señalada, sino sencillamente por el arraigo y el apego a la aplicación de la justicia. Muchas gracias, don Olban. ¿Saben quién murió? Don Pedro Joaquín Mendoza Tilgua. Pedro Mendoza, el dirigente sindical, murió hoy en la madrugada. Lo están velando en su casa de habitación en la colonia Flor del Campo. Su sepelio será mañana. Aquí estuvo en 3 programas don Pedro Mendoza. Vino con Lucas Aguilera, porque Lucas es el que me envía este mensaje. Buen hombre, Pedro. Don Pedro Joaquín Mendoza, para todos los sindicalistas, los obreros, los trabajadores hondureños, murió hoy en la madrugada, lo estén velando en su casa. Nuestra solidaridad con la familia de don Pedro Mendoza. Termino con Vicente Turcios. Vicente. Renato, continuamos aquí en esta reunión entre la Junta Nominadora para la Selección de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Asociación para una Sociedad Más Justa. Se comenta ahora con relación a estos procesos de evaluación y que ustedes están evaluando y que usted expuso, Pastor Jorge Machado. Sí, es correcto. Hemos presentado ahorita en la Alianza por la Paz y la Justicia todo lo que es el sitio web de la Junta Nominadora, así como la información que tenemos ya colgada en el portal de transparencia desde que se inició el proceso de la Junta Nominadora hace más o menos un mes atrás, y que se mantienen actualizados tanto la información en el portal de transparencia como en lo que es el sitio web que tenemos en la página del COEP como en la página de CONADE. Esta información es todos los documentos internos de la Junta Nominadora, la normativa, el código de ética, la matriz de evaluación, el cronograma de actividades, como también toda la información que tiene que ver con los precandidatos, las calendarizaciones de las pruebas de confianza, las 4 pruebas, la psicosométrica, la de salud, la socioeconómica y la poligráfica, como también las observaciones en las instrucciones que deben seguir los precandidatos. Toda esta información es totalmente transparente, está para conocimiento del público y para seguimiento de los precandidatos que participan en el proceso. Muchas gracias, Pastor Jorge Machado. Es miembro de la Junta Nominadora para la Selección de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Renato, todo sobre ruedas, como se dice, en tiempo y forma. Lo que no será posible, de acuerdo a lo que vimos ahí, es que se conozca una lista como quieren algunos a finales de diciembre o en los primeros días de enero. Será muy cerca de la fecha, 23 de enero, eso sí, Renato. Un agradecimiento, señor. Bueno, muchas gracias, don Olban Valladares. Gracias, Renato. Que nos miremos pronto. Siempre es un buena salud. Placer, Renato. Muchas gracias. Gracias, abogado Marlon Duarte. Y a todos ustedes, muchas gracias. Continúen con la señal del 5 porque en cuestión de 3 minutos tenemos las mañanas del 5 aquí por el líder de la televisión nacional.